Bueno, acá pasamos a los requerimientos ambientales, que es un poco de esto que venimos hablando también. Las plantas son seres humanos como nosotros, ¿sí? Para desarrollarse, que el desarrollo se vea favorecido, necesita estar en un lugar ambientalmente que sea favorable para ellos. Si el lugar no es favorable ambientalmente, la planta no se va a desarrollar. Las variables que se tienen en cuenta son la luz, la humedad, la temperatura y el suelo. Para que puedan desarrollarse bien en cuanto a luz, las plantas tienen diferentes cantidades de luz que necesitan, que toleran, ¿sí? Acá hay una clasificación interna en cuanto a las plantas, que son las plantas que aguantan el sol directo o la luz brillante, que necesitan para sobrevivir una luz en cantidades elevadas, con una intensidad elevada. Estas especies pueden estar ubicadas a pleno sol sin tener ningún perjuicio, ¿sí? Por ejemplo, las aloe veras, las, los álaves, ¿sí? Son plantas que están al sol pleno y no les pasa nada, y así hay un montón. La mayor cantidad de los árboles que necesitan luz directa. Con respecto a la luz, tenemos otra clasificación que son las de media sombra o semisombra. Estas especies necesitan imponer una barrera que filtre la luz directa del sol. Necesitan luz y varias horas del día, pero en lo posible que no les dé el solazo del mediodía tan fuerte porque puede quemar sus hojas. Y después tenemos las plantas de sombra, que viven a la sombra. La incidencia de la luz para que puedan sobrevivir tiene que ser baja en lugares sombreados, porque se han adaptado a eso, a vivir abajo de los árboles, en zonas boscosas, ¿sí? Imagínense que hay bosques que son muy cerrados y esas plantas son las que nacen y crecen ahí abajo. Para poder captar la luz, generalmente desarrollan hojas muy grandes o se hacen enredaderas para llegar a buscar la luz. Por ejemplo, los árboles necesitan mucha luz y eh, no me sale ahora, pero bueno, bueno, quiero decir una que tiene hojas muy grandes, pero esa necesita sombra, pero ahora no me sale el nombre. Ya se los voy a decir. Bueno, después, con respecto a la humedad, en función, son los requerimientos hídricos que tienen las plantas ornamentales, que pueden ser hidrófitas, mesófitas o xerófitas, según el requerimiento de agua que tengan. Si son hidrófitas, es porque viven en el agua, son las plantas acuáticas, que están puede ser totalmente sumergidas en el agua o alguna parte, que generalmente es la raíz, sumergida y el resto de las hojas afuera. ¿Sí? Pueden vivir enraizadas en el agua, ¿sí? Pero nunca van a poder vivir en una zona seca. Sí o sí necesitan estar con mucho agua. Por ejemplo, la pita de agua, los iris aguantan mucho. Bueno, hay un montón de plantas que se crecen con sus raíces en el agua. Después están las mesófitas, que presentan requerimientos intermedios de agua, ni mucho ni poco. Necesitan más que nada tener el suelo humedecido, pero no encharcado, ¿sí? Están marcados por temperaturas promedias, ni altas ni bajas, y suelos que no son ni demasiado secos ni demasiados húmedos. Por ejemplo, las bulbosas. Las bulbosas necesitan, como los tulipanes, tener el suelo húmedo, pero no encharcado, porque si no, imagínense que los bulbos se pudren, ¿sí? Así que, y por último, las xerófitas, que son plantas adaptadas para vivir en ambientes muy secos, como las plantas nativas que tenemos en Neuquén. El clima totalmente desierto impone a los vegetales que se adapten a esas condiciones de suelos secos y a temperaturas que
fluctúan mucho durante el día. En estas condiciones son las plantas xerófitas, entonces se adaptan a vivir sin agua prácticamente. Con respecto a las temperaturas de las plantas se dice que pueden vivir de 0 a 45 grados, porque imagínense que una planta que, que vive a menos de 0 grados se va a congelar si es una planta herbácea. La pueden soportar las plantas que son leñosas, pero en el caso de las plantas herbáceas generalmente se congelan. Hay algunas plantas que se adaptan y que tienen su crecimiento vegetativo en invierno, que pasa mucho con las bulbosas, que sus hojas son bien coráceas, resistentes y aguantan las temperaturas bajas. De hecho, es ahí donde ellas se desarrollan. Pero bueno, ahí, ahora después vamos a ir viendo que hay que ir investigándolas a las plantas para poder saber cuál resiste los requerimientos ambientales y que son muy, muy diferentes unos de otros. Y si las plantas superan los 45 grados, se paralizan sus procesamientos vitales, dejan de tener funcionamiento las proteínas y también dejan de crecer, dejan de funcionar. Es como que se paraliza todo. En función del rango de las temperaturas, tenemos plantas euritermas y estenotermas. Las plantas euritermas sobreviven en un amplio rango de temperaturas, ¿sí? Que van aguantan muchas variaciones de temperaturas. En cambio, las estenotermas son las que no pueden tener modificación en los rangos de temperaturas, que esas son las plantas que generalmente están en los trópicos, que es las que hablábamos de que si las traemos para acá, para zonas frías, las podemos poner nada más que en el interior de las viviendas. Con respecto al suelo, acá es uno de los factores más importantes porque la planta de ahí se nutre, de ahí absorbe los minerales, los nutrientes, y aparte de que es su fuente de alimentación, es su fuente de soporte, ¿sí? El soporte donde la planta está anclada para poder estar quieta y parada. Eso en la mayoría de las especies, así que el sustrato es muy importante. Acá influye el pH del suelo, la porosidad, el nivel de permeabilidad que tenga, la salinidad. Bueno, en cuanto a la acidez del suelo, ustedes deben saber que el pH tiene valores entre el 1 y el 14, el pH neutro es el 7 y las plantas generalmente viven en un rango de entre 5,5 de pH y 8. Esas son las plantas que necesitan sustratos más ácidos, viven en el 5,5 del pH, y después las neutras en el 7, que son la mayoría de las plantas. Si ustedes quieren hacer una medición de pH en la tierra, pueden comprar los medidores, que son unas banditas, y pueden medir el pH de la tierra para saber. Hay plantas como por ejemplo las hortensias o los jazmines que necesitan sustratos más ácidos. Entonces nosotros podemos modificar esos sustratos para beneficiar a estas plantas. Le podemos poner productos químicos, productos orgánicos, como por ejemplo la pinocha de los pinos, acidifica el suelo. Entonces siempre podemos ir mejorando el sustrato de las plantas que vamos a utilizar para que crezcan mejor. Y después también tenemos las plantas que son calcícolas, que son las que justamente están en el otro opuesto, que superan los valores de 7 grados, pero nunca vamos a encontrar una planta que viva en 14 de pH, ¿sí? El máximo 7,5, 8. Bueno, si quieren, acá cortamos, hacemos un paréntesis, se buscan un mate, un té, y seguimos después con las formas biológicas. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir.
para ver si me están escuchando, porque yo no los veo cuando comparto. Sí, Bueno, gracias. hacemos un impasse de 10 minutitos, son las 8, a las 8:10 nos encontramos acá. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno,